El 36% de los canarios vive en situación de pobreza o exclusión social. Canarias es la segunda comunidad española con peor dato, tan solo por detrás de Extremadura. En la Obra Social de Acogida y Desarrollo avisan del aumento de casos que atienden con solicitudes de dependencia o de problemas mentales. Un llamamiento serio al Cabildo, al Ayuntamiento y al Gobierno de Canarias. Tenemos un montón de enfermos mentales que tenían que estar atendidos en un centro y están aquí porque están en la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Además, cae en Canarias la compraventa de vivienda. En julio lo hizo, fíjense, en un 18%. Un dato que coincide con el aumento del parque de vivienda vacía, que es de hecho el mayor de los últimos 20 años. Tania Sánchez. En el archipiélago hay aproximadamente 212.000 viviendas en las que no vive nadie. Es decir, en la provincia de Tenerife es del 26% ese porcentaje y en la provincia de Las Palmas el 23%. Una de cada 5 viviendas en Canarias están vacías. El turismo deja mejores datos. Canarias superó entre enero y agosto los 9 millones de pasajeros internacionales, un 14% más que en 2022. Reino Unido sigue siendo uno de los países que más turistas extranjeros aporta, supera el 20% del total. Y hoy se ha producido la primera audiencia real del presidente de Canarias en esta etapa. Fernando Clavijo ha sido recibido hoy en el Palacio de la Zarzuela por Felipe VI, dentro de la ronda de audiencias con presidentes electos el pasado 28 de mayo. Sobre la mesa, la preocupación por el repunte migratorio en la ruta canaria. Clavijo ha defendido ante el jefe del Estado su propuesta de un mando único para atender esta emergencia humanitaria. Y a la crisis humanitaria en Canarias en materia migratoria también se ha referido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Lorenzo Bragado. Ha pedido para el archipiélago el mismo trato que para el Mediterráneo y ha reclamado más recursos jurídicos y económicos para la primera acogida. Y el tramo final de la avenida marítima de la capital Gran Canaria va a ser soterrado. Con esta obra, que ya ha sido licitada por el Gobierno de Canarias, se quieren eliminar, por ejemplo, los atascos que casi a diario se producen en la confluencia del barrio de la Isleta, el Puerto de la Luz y de Las Palmas y el polígono del Cebadal. Y más de la mitad de las mujeres de entre 15 y 29 años considera que está en riesgo de sufrir una agresión sexual. En el caso de los hombres, 1 de cada 4 reconoce haber experimentado ese temor. Es una de las conclusiones de un barómetro sobre juventud y salud 2023 que analiza también la percepción de ese riesgo de los jóvenes. Y en La Laguna, en Tenerife, siguen demostrando que la diversión no tiene barreras. La Plaza del Cristo ha acogido una nueva edición, ya van 2, de la verbena inclusiva. Cristina Falcón. Más de una treintena de colectivos han participado en este evento pionero y hasta el momento único en Canarias, con una gran variedad de actividades de animación, pasacalles y una verbena inclusiva con recursos y espacios adaptados para todo tipo de discapacidades, no importa si es intelectual o física. Aquí todos hoy han bailado al ritmo de la música. Y estas son algunas de las piezas galardonadas en la Bienal Regional de Artes Plásticas 2023. Son 8 obras de otros tantos artistas que se exponen por tiempo limitado en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. Tienen hasta el 1 de octubre para disfrutar de ellas. Una persona sola trabajando ahora con los sueldos actuales es muy complicado independizarse. Está un poco caro, la verdad, y más para una persona joven que empieza a trabajar, pues ahorrar en los tiempos que corren es difícil, la verdad. Entre el agua, la luz, la basura, todo eso es carísimo. Y más la comida, fíjate tú. Pues ya lo han escuchado, con los precios como están, comprarse una casa cada vez es más difícil y lo refleja además el último dato de compraventa de vivienda. En julio cayó más de un 18% con respecto al mismo mes del año anterior. Y ante este panorama, la cantidad de casas no habitadas en las Islas Rosas, las 212.000. Tiene más información Tania Sánchez. Una de cada 5 viviendas en el archipiélago se encuentran deshabitadas, según los datos de la aseguradora TINSA. Es la provincia occidental la que tiene la cifra del 26% y en la provincia de Las Palmas del 23%, aunque Las Palmas de Gran Canaria es el lugar del archipiélago con más casas de este tipo. También lo es una de las capitales de provincia con más casas desocupadas de España. En total, en el conjunto del archipiélago hay 211.331 casas donde no vive nadie, según datos desde 2021, es decir, el doble que hace 20 años.
Y fíjense cómo han recibido hoy en Barcelona algunos de los directivos del sector inmobiliario que participan en la Feria de District. Un grupo de activistas antidesahucios les lanzaron pintura en polvo sin que la policía haya podido evitarlo. Con esta protesta los manifestantes reclaman el derecho a una vivienda digna. Y la Alianza de Municipios Turísticos asegura que este verano multiplicaron por 6 su población. Piden más financiación para poder hacer frente a este gasto adicional y han encargado un estudio para evaluar la situación. A esta asociación nacional pertenecen los municipios canarios de Adeje Arona y San Bartolomé de Tirajana. Sol y playa, espacios idílicos, pero también falta de financiación y de infraestructuras para atender a una población que durante la época estival puede llegar a multiplicarse por 6. Nosotros durante el año multiplicamos por 2 y por 3 la cantidad de visitantes. Ya se traslada a todo el año, no solo a la temporada alta. Pongamos un ejemplo, Arona, en el sur de Tenerife. Actualmente en el censo del ayuntamiento hay empadronadas más de 100.000 personas, pero un mes cualquiera pueden llegar a atender a 340.000. Necesidades en seguridad, en carreteras, en servicios sanitarios, todo eso que también el turista lo puede necesitar. San Bartolomé de Tirajana, sur de Gran Canaria, 53.000 habitantes. Y durante los primeros 6 meses del año hemos recibido más de 600.000 visitantes. Esto supone que las financiaciones que se dan a los municipios son para el número de personas que constan como empadronadas, sin contemplar el volumen que reciben. Que nos ayuden tanto en financiación como en normativa para poder responder, porque lo que no podemos hacer es que esa ventaja que tenemos como municipio turístico vaya en detrimento en cuanto a servicios de nuestros propios residentes. Por eso el estudio encargado por los 8 lugares integrados en la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa buscan soluciones, entre ellas la cooperación entre destinos. Y a estos municipios llegan durante todo el año miles de visitantes. Según datos de Tour España, Canarias ha recibido hasta el pasado agosto más de 9 millones de turistas extranjeros. Nerea de Ara. Canarias continúa siendo un destino clave para el turismo internacional. Las islas recibieron un total de 9,06 millones de pasajeros internacionales entre enero y agosto de 2023, lo que supone un 14,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, si contabilizamos solo el mes de agosto, los turistas procedentes de aeropuertos internacionales que llegaron a las islas sumaron más de 1 millón, un 2,8% más que en el mismo mes de 2022. Estos visitantes procedían mayoritariamente de Reino Unido. De hecho, junto con Baleares, Canarias es el segundo destino más visitado por los ingleses, con un 20,4% de llegadas. En el conjunto de España, por su parte, el país ha contabilizado un 20% más de llegadas de extranjeros con respecto al año anterior. Tercera jornada del foro Conecta Canarias-Europa que se está desarrollando hasta mañana en el Parlamento Autonómico. Hoy se ha hablado de la ejecución de los fondos europeos, o más bien de las ayudas europeas a Canarias que dejan de ejecutarse. El Gobierno autónomo admite dificultades, se fija como objetivo mejorar esa tramitación. Burocracia, control europeo de los fondos son algunas de las razones que esgrime el Gobierno para la inejecución del dinero y plantea como solución la creación de unas oficinas de gestión. La vamos a poner en marcha en 2024, tenemos que presupuestarla y creo que ahí puede haber un avance. Son unos 2.000 millones de euros entre el 21 y el 27. Para la macroeconomía no es tanto, pero... Es dinero que al final... dejamos de ejecutar en políticas de lo que sea, de infraestructuras, de medio ambiente. Tampoco que sea que nos vayan a sacar de pobres, pero sí tienen ese efecto de arrastre. Porque a poco que se vaya mejorando el PIB en una comunidad en la que se ha estancado, incluso disminuido, algo se avanza, dicen los economistas. España está en torno al 85% de la media de la Unión Europea, pero Canarias ha tenido un declive progresivo. Y Europa prevé más caída, así que estudia un incremento del 10% en las ayudas a las empresas para el próximo año. Tendremos que luchar otra vez porque la solidaridad sea entendida como uno de los puntos clave de del marco financiero. Según el Gobierno autónomo, Canarias ya ha certificado más de 1.200 millones en programas regionales desarrollados del 14 al 20, el 77% de los que optaban a financiación europea. Fuerteventura es la quinta isla del archipiélago a la que más migrantes han llegado este año. Allí el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha reclamado más medios para la primera acogida.
En el último año, Canarias ha experimentado un incremento migratorio del 25%. La ruta canaria continúa siendo una de las cuestiones a abordar por los organismos jurídicos de las islas. Por ello, piden medidas asistenciales ante recursos limitados. Se está reclamando un mando único, alguien que unifique, que gestione los 6 ministerios que afectan a las distintas materias, que abarcan las distintas materias en las que la inmigración incide. Ahora mismo el archipiélago acoge aproximadamente a 2.700 migrantes menores de edad que deberían ser trasladados. Hay un compromiso por parte de la Conferencia de Presidentes de que estos menores se fueran reubicando en distintos sitios de la península y no se está cumpliendo. Desde el Gobierno de Canarias se solicita la implicación del Estado, así como el acceso a las reuniones con las fuerzas de seguridad y la participación en la toma de decisiones. Evidentemente tiene un componente humanitario muy importante y que también requiere de un análisis jurídico profundo y multidisciplinar. Una realidad que es motivo de preocupación constante para el archipiélago y que supone un riesgo de vida para quienes se ven obligados a abandonar sus hogares. Y el rey Felipe VI ha recibido hoy en Madrid al presidente de Canarias y en esa audiencia real Fernando Clavijo le ha trasladado al monarca su preocupación por las cuestiones que más afectan a los canarios. El rey Felipe VI ha recibido hoy en el Palacio de la Zarzuela al presidente de Canarias, que le ha trasladado al monarca su preocupación por la crisis migratoria. Siguen llegando pateras, sigue muriendo gente y tenemos ya 2.700 menores no acompañados. Ante el temor de que previsiblemente vaya a empeorar en los próximos meses, Clavijo ha reivindicado una mejor y mayor coordinación entre instituciones. La necesidad de que Europa y el Gobierno de España pues este asunto se lo tomen con la misma seriedad y gravedad con el que se toman otros asuntos. En materia migratoria también ha recordado que la realidad es que, más allá de aquello que se firmó, la realidad es que Canarias sigue estando sola, ¿no? Por ello, el presidente ha demandado una respuesta al gobierno. Pedimos que se atiendan las partidas que tenemos en los presupuestos generales del Estado del 2023. Y ha insistido en la creación del mando único, todo en una audiencia en la que también le ha expresado al monarca la inquietud por la emergencia hídrica que viven las islas. La necesidad también de que haya inversión que nos permitan dotarnos de esas infraestructuras que nos garanticen el suministro de agua para la población. Además, Clavijo ha defendido la agenda canaria y ha dicho no a la ley de amnistía. No vamos a apoyar ninguna amnistía. No creemos que eso sea correcto. No lo vamos a defender ni lo vamos a apoyar. También ha invitado al monarca a presidir los actos de homenaje por el volcán de La Palma y por el incendio de Tenerife. Y en Nueva York, ante la Asamblea General de la ONU, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha anunciado contribuciones por más de 250 millones a distintos fondos para luchar contra el cambio climático. Además, hemos puesto en marcha nuestra transición energética en tiempo récord, habiendo eliminado ya el 80% de la dependencia del carbón, con el objetivo de que la última central térmica en España de carbón cierre en el año 2025. En Libia, varios equipos jordanos continúan buscando cuerpos y supervivientes bajo los escombros en Derna. La ciudad afectada por las inundaciones provocadas por el paso de la tormenta Daniel se salda con 11.000 muertes. El líder de la pandilla más poderosa de Haití pidió el derrocamiento armado del primer ministro Ariel Henry. Lo ha hecho instando a los haitianos a salir a las calles contra el gobierno no electo en la última escalada de un país que atraviesa una crisis humanitaria. El Centro Nacional de Respuestas contra Virus Informáticos de China acusa a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de ejecutar un software espía en miles de dispositivos de red de varios países del mundo, robando así, aseguran, una gran cantidad de datos de alto valor. Y el interventor del Ayuntamiento de Telde, en Gran Canaria, condenado por el caso Faicán a 1 año y 4 meses de cárcel y 9 de inhabilitación, va a volver a sentarse en el banquillo de los acusados como presunto autor de un delito de prevaricación. Se le acusa de irregularidades en la concesión de fondos públicos a una persona física y a otra jurídica, a sabiendas de que no cumplían los requisitos para obtener ese dinero. Los hechos se remontan a diciembre de 2012, cuando Orts autorizó 2 pagos a un hombre y a sus herederos y a una empresa en concepto de precio por expropiación de terrenos por parte del consistorio mediante unos fondos que no debían destinarse a tal fin.
Más de la mitad de las jóvenes de nuestro país creen que pueden llegar a sufrir violencia sexual. Es una de las conclusiones del barómetro sobre jóvenes y salud que ha realizado la Fundación Mutua madrileña. Yo sufrí muy jovencita abuso por parte de una pareja mía. Zaira tenía 15 años cuando sufrió, decidió callar y normalizar. Para se enteraron muchos años después. Porque es desde el miedo a la repercusión de, pues, no tanto de tus padres, sino el hecho de exponerlo, de abrirte y decir, me está pasando esto. No normalizar que te hablen mal, que te levanten la voz, que te desprecien. Lo achaca al precoz acceso a la pornografía e Internet. Padres que no son conscientes del arma tan fuerte que le están dando a sus hijos. Yo siempre digo que hablen con sus padres. Y la percepción de riesgo en ellas es mucho mayor. Más de la mitad de las jóvenes entre 15 y 29 años cree que puede vivir una situación de violencia sexual muy por encima de los hombres. Solo 1 de cada 4 teme por ello. No tanto, obviamente, pero yo creo que también existen casos. Aunque la percepción mayoritaria es clara. Yo creo que hay más violencia contra mujeres que contra hombres. Estamos más expuestas, creo, a que nuestro cuerpo se vea como un objeto sexual. Todas las mujeres hemos vivido presas de ese miedo de haber sido atacadas y hemos tenido experiencias, todas, de haber sufrido algún tipo de abuso sexual. Y el miedo que genera ha sido uno de los mecanismos centrales para dominarnos. Y estos son los riesgos que, según este estudio, están dispuestos a asumir los jóvenes. De hecho, más del 50% declara haber mantenido relaciones sexuales sin protección y casi un 41% haber participado en alguna pelea. Las conductas de riesgo al volante también son habituales. 1 de cada 4 reconoce haber conducido bajo los efectos del alcohol o las drogas. La Policía Nacional ha descubierto material pedófilo en el disco duro de uno de los investigados por presuntos abusos sexuales a menores, un caso que ocurrió en el Liceo Francés de Telde, en Gran Canaria. Son 62 archivos de pornografía infantil, donde aparece una menor que no estudia en ese centro ni tiene relación con las denuncias presentadas. Estas imágenes han sido recuperadas en la casa de uno de los investigados, aunque él niega tener relación con ese material. Él y otros 2 empleados del centro están en libertad con cargos desde el pasado 21 de octubre y se les acusa de haber abusado de al menos 7 niños y niñas de entre 3 y 5 años. 30 chicas afectadas, 11 denuncias oficiales, el caso de Almendralejo en el que varias personas distribuyeron imágenes manipuladas de adolescentes desnudas, pone de nuevo el foco en la inteligencia artificial y sus posibles efectos negativos. Este tipo de aplicaciones suelen tener su origen en países en los que apenas hay legislación para regularlas. Una vez más, la tecnología avanza más rápido que la legislación. Aplicaciones como las que se usaron para publicar fotografías falsas de menores desnudas en Extremadura surgen al amparo del avance de la inteligencia artificial. Sin embargo, como en este caso, sus objetivos no son siempre éticos. Están permitiendo construir cosas que hace 2 años eran impensables. Una aplicación de este tipo es capaz de generarte una noticia o es capaz de generarte un texto explicativo de algo que te interese explicar, con 2 líneas de texto en que lo describa. El ministro del Interior en funciones, Grande Marlaska, ha manifestado que se han formalizado las denuncias pertinentes. Tanto Policía Nacional como Guardia Civil tenemos medios personales y materiales idóneos para hacer frente, también desde la cooperación y colaboración internacional y también con las grandes plataformas. Europa trabaja ya en un primer borrador de ley para controlar y proteger los derechos de las personas ante la inteligencia artificial. Internet no tiene puertas cerradas. Tratándose de menores, esto se mueve en unos circuitos muy oscuros. ¿Qué será lo próximo? No lo sabemos. Precisamente para evitar futuros casos, sobre la mesa la reflexión. La Fiscalía General del Estado ha hablado de la posible adaptación del Código Penal a la inteligencia artificial, aunque por ahora es algo prematuro. Que aumentan las cifras en España de mujeres que son víctimas de explotación sexual. El consumo de pornografía y las redes sociales son algunos de los agentes que están propiciando este aumento. Una ley que persiga de manera específica esta vulneración de los derechos humanos es una de las propuestas que ponía hoy sobre la mesa. Se ponían en unas jornadas sobre explotación sexual que se celebran en Gran Canaria.
En España, 4 de cada 10 hombres son puteros. Desde la Asociación de Mujeres Abolicionistas abogan por una ley para acabar con la explotación sexual. Los ojos están puestos ahora mismo en España, es el siguiente país que probablemente, esperemos que así sea, legislen a favor de los derechos humanos de las mujeres y las niñas a través del modelo abolicionista. El negocio de la explotación sexual genera, según las expertas, más de 5 millones de euros al día. Mueve muchísimo dinero, de lo que no podemos hablar es de contabilizar el dolor y la destrucción masiva de lo que representa la vida de cientos de miles de mujeres todos los años. Muchas de estas mujeres son captadas desde muy jóvenes a través de las redes sociales. Fácil para un proxeneta ahora conseguir una chica para la trata en redes sociales, porque al final, como tienen ese acceso a edad tan temprana, enseguida están viendo contenido violento y sexualizado. Les llega ese rumor de que si tú tienes un OnlyFans, eres millonaria sin trabajar, que por hacer fotos de tus pies vas a ganar 20.000 euros a la semana. Y claro, hay vídeos virales que las niñas de corta edad lo ven y se crean esa ilusión. Unas redes que además facilitan el acceso a material pornográfico que desnaturaliza las relaciones sexuales. ¿Cuándo hay que detectarlo? Bueno, lo que tendremos que intentar es retrasar ese acceso al contenido sexualizado y luego hablar. Las nuevas generaciones que en este momento están siendo dejadas, abandonadas en manos del crimen organizado, que les educa sexualmente a las niñas para convertirse en servidoras sexuales y a los niños para convertirse en agresores sexuales. Se estima que anualmente entre 100.000 y 400.000 mujeres son prostituidas en nuestro país. Internet es ya parte indispensable de nuestras vidas. Según otro estudio, los menores españoles acceden cada vez más pronto a esta herramienta y esto puede provocar efectos negativos en su desarrollo. Cada vez más expertos lo insisten. Es fundamental controlar la presencia en Internet. Internet se ha convertido en una herramienta indispensable en nuestra vida, pero ¿cuándo debemos empezar a usarlo? Complicado, pero yo creo que hasta los 12 años debería estar un poco controlado. Según un estudio de Avast, el 63% de los menores españoles navegan por Internet de manera independiente a partir de los 10 años. Se adelanta la edad a la que los niños, ¿no?, o adolescentes, entrando a la adolescencia de edad de 10, 12 años, ya tienen acceso a un dispositivo móvil propio. En un primer momento parecen ser más las ventajas que los inconvenientes, pero esto no es siempre así. Conlleva una serie de riesgos, ¿no? Abre una puerta al acceso, ¿no?, a determinados tipos de contenido que por su edad no es correcto que estén expuestos ante ellos. Hay que tener cuidado también con el grooming. Que algún adulto intente ponerse en contacto con ellos. En el mismo estudio, el 43% de los padres entrevistados afirman que desde los centros educativos no se hace lo suficiente para educar y proteger, pero... No todo es el centro escolar, también los padres tienen un papel y un rol muy importante, porque muchas veces lo vemos. Toma la tablet, cállate, no me molestes. El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha tenido un encuentro con la comunidad educativa de la Isla Bonita. Suárez se compromete a financiar antes de fin de año la mejora de varias instalaciones deportivas, también de centros escolares de La Palma. Poli Suárez ha recogido las necesidades que tiene la comunidad educativa de La Palma, tanto de las escuelas unitarias como del resto de centros escolares, haciendo hincapié en la formación profesional. Vamos a ir de la mano con aquellos que generan empleo en esta tierra para crear, para poner en marcha los ciclos formativos necesarios para la generación de empleo en esta tierra. Ha de sentar las canchas de San Telmo, Benaoare y Calsinas, el Instituto Luis Coviella Cuevas y acabar con la problemática del risco en el Colegio del Puente. Son algunas de las demandas de la capital de la isla. Pues se adecúen, se reformen, se adecenten y por tanto sean unas instalaciones dignas para los chicos y chicas de cada uno de los barrios. La agenda del consejero regional de Educación ha terminado esta tarde en los Llanos de Aridane con una mesa de trabajo para conocer las demandas de este municipio del Valle. Indignación entre el alumnado y el profesorado de la Escuela de Arte Pancho Lasso en Arrecife, en Lanzarote. Tienen problemas con la electricidad y esto les está dejando sin clases, sin poder usar los ordenadores. Educación señala que se está tratando de resolver la situación de un centro educativo que cuenta con unas instalaciones eléctricas de más de medio siglo y con una potencia contratada que es insuficiente para dar respuesta a las necesidades de esta escuela. La herramienta principal es el ordenador y si no hay ordenador, pues ¿cómo nosotros vamos a conseguir clase? Los primeros días todo el día sin luz y la semana pasada estuvimos con un poco de luz y después se apagó por la tarde. No podemos dar clases y las clases que podemos dar no tenemos que utilizar ordenadores y el otro día estuvimos en una clase y se nos cortó como 4 o 5 veces porque saltó la palanca.
Canarias mejoró el año pasado sus cifras de personas en riesgo de exclusión, pero somos la segunda comunidad española con peores datos. La Obra Social de Acogida y Desarrollo dice que está desbordada ante el número de personas que atiende, que están a la espera también de la ayuda a la dependencia. Aridane García entra en la obra social con los recados que hace a diario para esta organización. Para él, que tenía problemas familiares y de adicción, este lugar ha sido un revulsivo que ha conseguido cambiarle la vida. Después de estar aquí 3 años, un Aridane totalmente diferente al que había antes. Un Aridane del que estoy orgulloso. Aridane es el tipo de persona por el que nació este proyecto, para acoger y rehabilitar a los que han perdido todo. Pero desde hace 3 años este centro de acogida, el mayor de toda Canarias, está desbordado atendiendo a personas con movilidad reducida, pacientes con problemas mentales y personas de tercera edad que no reciben respuesta a su dependencia. Un llamamiento serio al Cabildo, al Ayuntamiento y al Gobierno de Canarias, sobre todo al Departamento de Ley y Dependencia, que depende del Gobierno, pero las residencias dependen del Cabildo. Y tenemos un montón de enfermos mentales que tenían que estar atendidos en un centro y están aquí. Por eso piden a las administraciones canarias una solución urgente, porque están funcionando como una emergencia social. Que habría que tener una comisión multidisciplinar que se ocupara de este problema, porque esto tiene una magnitud impresionante. Y nosotros estamos haciendo de dique de contención. Todo para que las plazas de acogida, más de 200 en la isla de Gran Canaria, puedan volver a su objetivo, que es acoger y dar nuevas oportunidades a las personas que viven en la calle. El Cabildo de La Gomera se coloca entre las principales instituciones canarias con mejor nota en el índice de transparencia. El último informe que ha emitido el comisionado lo puntúa con un 9,37, nota muy similar, un 9,38 ha recibido el Consejo Insular de Aguas, un 10 la empresa de transporte público Guagua Gomera. Hemos hecho un esfuerzo importante a través del portal de transparencia y lo vamos a seguir haciendo de tal forma que el Cabildo de La Gomera y sus órganos dependientes de él, que tienen su autonomía, puedan ser un ejemplo para la transparencia en el conjunto de las administraciones públicas canarias. Hay un serio riesgo de que Gran Canaria puede llegar a sufrir un cero energético como el que se produjo en La Gomera precisamente este mismo verano. La advertencia la lanzaba el propio Cabildo Insular. Está pidiendo al Gobierno estatal medidas urgentes para renovar unos grupos de generación que aseguran están obsoletos. Gran Canaria podría quedarse a oscuras en cualquier momento. Estamos ante una situación de una enorme fragilidad, de una enorme inseguridad, de riesgo de que se pueda producir un cero energético, un apagón generalizado. El sistema eléctrico insular depende en exclusiva de esta planta de Juan Grande. Dentro, la mayoría de sus grupos de generación tienen más de 25 años, por lo que habrían cumplido su vida útil. Algunos incluso alcanzan los 40 años. En 15 años no se ha invertido en la renovación del sistema. El Cabildo reclamará en el próximo pleno actuaciones inmediatas al Gobierno de España. Que es fruto de la inacción, del desconocimiento, de la desidia. Cuanto antes se ponga en marcha el concurso necesario para que se puedan renovar los equipamientos obsoletos. Una ley de 2013 impide a Endesa invertir en el sistema si no mediante un concurso público, concurso que Madrid nunca ha convocado. El riesgo a un apagón generalizado, dicen, es extensible a todas las islas. Los problemas de movilidad de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria no son nuevos. El Gobierno canario trata ahora de solucionar uno de ellos, el que se produce en la rotonda Belén María, en la entrada del puerto. En ese punto precisamente se quiere soterrar el tramo final de la avenida Marítima. El de la rotonda de Belén María es uno de los nudos viarios más complicados de Las Palmas de Gran Canaria. En una rotonda confluye el tráfico de entrada y salida del puerto y el del polígono del Sabadell, además de la salida de la isleta hacia el sur. En horas punta, los atascos que colapsan sobre todo a la entrada a los túneles de Julio Luengo están a la orden del día. El Ejecutivo Autonómico acaba de sacar a concurso la obra para mitigar el problema de la rotonda. No acabará con el tapón, reconocen desde el Ayuntamiento y el Colegio de Ingenieros de Caminos, pero creen que lo aliviará. Vamos a estar muy cerca de conseguir una solución definitiva a ese enlace que tantos problemas genera, sobre todo en las horas puntas, tanto por la mañana como al mediodía.
En síntesis, la rotonda seguirá funcionando como tal para los que salgan del puerto y la isleta, pero el tráfico que venga o vaya desde la avenida Marítima y el Cebadal o viceversa no harán ceda al paso alguno. Podrá circular bajo la glorieta gracias a los 2 carriles subterráneos que se van a construir y por los que hace ya 2 años se hicieron estas catas, una obra que se prolongará hasta 2026 y que costará casi 40 millones de euros. El gobierno canario asegura que mientras se ejecuten los trabajos, estos 4 carriles van a permanecer abiertos al tráfico, un detalle que no es baladí porque la obra tiene un plazo de ejecución de 29 meses. Y fíjense que casi la mitad de los estudiantes de la Universidad de La Laguna va a clase conduciendo su propio coche sin acompañantes. Compartirlo para ir y venir del campus es la primera medida lógica que plantea el estudio sobre movilidad que lleva a cabo el Centro Tinerfeño y que acaba de finalizar su primera fase con una encuesta a la propia comunidad educativa. 5 de cada 10 de los estudiantes de la Universidad de La Laguna acuden así a clase cada día, solos y en su coche. Llama bastante la atención el escaso peso o participación que tiene el uso compartido del coche. Esa es una de las principales medidas que vamos a empezar a proponer o trabajar para quitar coches de las vías. Más de la mitad del alumnado universitario reside en el área metropolitana, con un acceso más fácil y rápido al transporte público. Vengo en tranvía porque de donde yo vivo hasta aquí son 2 paradas y en 5 minutos pues ya estás en el campus. Se me hace fácil porque me queda 10 minutos el tranvía y es lo mismo, el horario nuestro que es de 3 a 8:30. Pero el horario de entrada y salida de los estudiantes coincide con las horas puntas de tráfico. Es verdad que los tranvías se llenan muchísimo a las horas, las que depende de las horas, y eso también dificulta un poco. Ahí no caemos un alma, está muy lleno. Hay veces que se cae gente fuera. Que las vueltas de Santa Cruz, al menos desde mi punto de vista, para el norte, creo que suele haber muchos aforos dentro de las guaguas. Aclaran los responsables del estudio que medidas como las restricciones de acceso a los aparcamientos gratuitos o los cambios en el horario de entrada y salida se han planteado como posibilidades, a modo de ejemplo, y no para su aplicación a corto plazo. Y en Las Palmas de Gran Canaria cuentan desde hoy mismo una opción más para moverse por la ciudad de una manera rápida y eficiente. Arranca el servicio público de alquiler de patinetas, Citineta. Los vehículos son 87 de momento, están repartidos en 3 estaciones. No podrán sobrepasar los 25 kilómetros por hora y se pararán automáticamente en las zonas donde esté prohibida su circulación. Por 5 euros al mes o 60 al año se pueden utilizar hasta 100 minutos al día, casco incluido. Acabo de ver que las acaban de poner aquí para el servicio público y bueno, me llamó la curiosidad porque me resulta más útil realmente que una bicicleta. La bicicleta me parece más peligrosa. No sé cuánto será la autonomía, no sé tampoco el rollo, la velocidad también, eso depende. Y un dato preocupante, el que está lanzando la Organización Mundial de la Salud, el número de pacientes con cáncer se va a doblar en todo el mundo en las próximas décadas. Esto se dice en la semana donde se conmemora el Día Mundial de la Investigación contra esta enfermedad. No adoptar hábitos saludables es una de las causas de cáncer, pero no la única. Mi nombre es Gloria y soy paciente oncológico. Y es una de las cerca de 300.000 pacientes que padecen cáncer en nuestro país. Si juntamos hombres y mujeres, el tumor más frecuente sería el cáncer colorectal. Y dato preocupante, en las próximas décadas se incrementarán hasta en un 50% los nuevos casos de cáncer. Cada vez más personas llegan a los 60, a los 70, a los 80 años, que es cuando se dispara la incidencia de cáncer. Y por eso, desde el punto de vista global, social, está aumentando el número de cánceres. Pero ojo, porque sí la principal, pero no la única causa. La obesidad, el tabaco en Canarias, la exposición intensiva al sol sin mecanismos de protección. Son factores muy fácilmente modificables. También son otra de las causas importantes de muerte en nuestra población. Por contra, falta investigar otras posibles causas y esto por... Hay mucha investigación referida a medicamentos porque está promocionada por la industria farmacéutica, pero toda la investigación, pues eso, en factores de riesgo, en diagnóstico, está mucho más falta de recursos. De ahí la necesidad de invertir más para aumentar los índices de supervivencia. Y en el marco de las fiestas del Cristo de La Laguna se ha celebrado la segunda edición de la verbena inclusiva con recursos adaptados para todo tipo de discapacidades. Más de un centenar de personas han bailado al ritmo de la música
con la orquesta. La diversión no tiene barreras y así lo han demostrado en esta verbena inclusiva con multitud de actividades. Magia, música y muchas cosas más. Con ganas de pasar un buen rato. Estoy pasando muy bien. Pero sobre todo tener visibilidad. Que nos tengan en cuenta, que los discapacitados somos personas también. Por eso han sido los protagonistas de este evento. Somos la única verbena de la inclusión real en Canarias, somos de las pocas de España. Con espacios y recursos adaptados para todo tipo de discapacidades, como por ejemplo esta mochila sensitiva que permite... Para personas que tienen discapacidad auditiva, ya que permite a través de vibraciones sentir la música. Es un dispositivo que va conectado a la mesa de sonido y emite una señal a esas mochilas al ritmo de la música. Julio nos cuenta su experiencia. Él dice que se sintió feliz por poder sentir la música y poder bailar. Él ve los cantantes, puede bailar y está súper contento. Una verbena inclusiva en la que han participado más de 30 colectivos de personas con discapacidad disfrutando del baile, del espectáculo y de la música sin barreras. El cambio climático, los fenómenos meteorológicos, les hablamos, pues son cada vez más extremos. Victorio Pérez, buenas noches. Lo vamos a analizar precisamente en una hora menos. Tal cual, Marta, buenas noches. Con la ayuda de la realidad virtual vamos a situarnos en diferentes escenarios, como las lluvias torrenciales que anoche mismo afectaron a parte de la península, o las olas de calor que hemos padecido también aquí en Canarias durante este verano y que influyen en la voracidad de los incendios forestales. Hemos recorrido las carreteras que acaban de reabrirse tras el incendio en la isla de Tenerife y nos hemos encontrado un panorama desolador. También vamos a recoger cebollas en Gran Canaria. Les esperamos después. En un momento estarán con Victorio Pérez y una hora menos y nosotros nos vamos hasta el Museo de Bellas Artes en Tenerife y se ha inaugurado hoy la Bienal Regional de Artes Plásticas 2023 con las 8 obras galardonadas con los primeros, segundos premios, además de las menciones honoríficas de este año. Todas las obras de autores canarios. La muestra va a poder visitarse hasta el 1 de octubre. Promocionar a nuestros artistas canarios, toda esta gente que está saliendo de la Facultad de Bellas Artes. Yo creo que tenemos artistas de los mejores artistas canarios que hay actualmente, están exponiendo, tenemos obras de arte espectaculares. Nos vamos a despedir sobre dos ruedas, los enormes contrastes paisajísticos en muy poco espacio de terreno, pues tan característicos del Hierro, son la excusa perfecta para conocerlos en moto. La isla acogió la 4ª edición de The End Route, el Hierro, una concentración de las legendarias Harley Davidson, un evento único en Canarias al que se apuntaron moteros de todo el mundo. Nos vamos con estas imágenes, se quedan con los deportes. Hasta mañana, adiós.